Elías, el profeta que nunca experimentó la muerte, realizó un viaje verdaderamente extraordinario. Emergiendo como elegido de Dios, su carrera abarcó varias fases notables. Inicialmente, se entrenó en Cherite, donde se mejoró, y luego se moldeó aún más durante su estadía en Serepte. Su gran habilidad se evidenció de manera impresionante en el Monte Carmelo, donde su intervención fue magnífica. Además, fue ungido poderosamente para enfrentarse al rey Acab en varias ocasiones. Además de sus hazañas, Elías también recibió la compañía y amistad de Eliseo, su fiel amigo. Parecía que Elías había alcanzado el pináculo de las experiencias de vida, casi como un héroe legendario. Sin embargo, incluso con estos logros, se mantuvo humilde de corazón. Sin embargo, estuvo a punto de superar todas estas hazañas. Su historia tomaría un giro aún más extraordinario, ya que estuvo a punto de escapar de la muerte, evitando las garras del segador oscuro. La inmortalidad de Ilaiche lo coloca en una categoría extremadamente rara, aquellos que nunca han experimentado la muerte. Según los registros sagrados, solo 2 personas abandonaron este plano terrenal sin enfrentar la muerte. El primero fue Enoc, según consta en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. Caminó fielmente con Dios y fue llevado por él después de una vida de 365 años. La segunda persona fue Elías, el foco central de este relato. Para los que creen, los que estén vivos en la tierra en el momento del regreso de Cristo serán los últimos en experimentar el paso por la muerte. La fecha y hora exactas permanecen desconocidas, pero la certeza reside en aquellos que, al regreso de Cristo, serán transformados sin pasar por el sueño de la muerte. Pablo comparte esta convicción en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. La transformación será rápida, instantánea, como un abrir y cerrar de ojos, cuando suena la última trompeta. La trayectoria de Elías se destaca por el hecho de que Dios le dijo de antemano que sería llevado al cielo sin experimentar la muerte. Aunque no se mencionan detalles específicos sobre cuándo y cómo ocurrió esto, podemos inferir que Dios compartió esta revelación tanto con Elías como con otros profetas como Eliseo. De hecho, justo cuando Dios estaba a punto de llevarse a Elías al cielo en un torbellino, como se describe en 2 Reyes capítulo 2 versículos 1 al 12, Elías y Eliseo se fueron de Gilgal. Ese fue el último día de Elías en la tierra, cuando fue atrapado en un movimiento ventoso, desapareciendo instantáneamente de este mundo a la presencia de Dios. Dios no solo le comunicó a Elías que esto ocurriría y describió cómo se desarrollaría, sino que también indicó el lugar donde se llevaría a cabo este evento único. Esto explica el rápido movimiento de Elías hacia el Jordán. Al leer la narración, podemos visualizar la escena a medida que se desarrolla. Elías le dijo a Eliseo que se quedara en Betel, porque el Señor lo había enviado allí. Eliseo respondió rápidamente con firmeza, asegurándole que no lo dejaría. Juntos partieron hacia Betel. Mientras tanto, los discípulos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y comentaron sobre la posibilidad de que Dios se llevara a Elías ese día. La respuesta de Eliseo fue afirmativa, pero les pidió que no dijeran más al respecto. A continuación, Elías le ordenó a Eliseo que permaneciera en Betel mientras él mismo se dirigía al Jordán. Una vez más, Eliseo reafirmó su entrega, asegurándole que no lo dejaría. La misma pregunta fue dirigida a los discípulos de los profetas tanto en Betel como en Jericó: ¿sabéis que el Señor os llevará hoy a vuestro Señor? En ambas ocasiones, la respuesta de Eliseo fue un sincero reconocimiento. Respondió consistentemente y aclaró que los discípulos debían guardar silencio.
Hay una interpretación de que Eliseo les pidió a los discípulos de los profetas que guardaran silencio para no molestar a Elías con sus preguntas y toda la conversación que naturalmente se desarrollaría después de la increíble revelación que estaba compartiendo el anciano profeta. Eliseo, siendo un amigo cercano de Elías y el joven profeta que recibiría el manto de autoridad, se dio cuenta de la importancia de darle a Elías un momento de reflexión y quietud. Esta acción se puede comparar con la idea de que, cuando se enfrenta a la muerte, una persona puede revisar toda su vida en retrospectiva. En el caso de Eliaíche, su amigo cercano y futuro sucesor, Elishe, entendió la necesidad de darle a Eliaíche la oportunidad de procesar sus pensamientos y sentimientos frente a este momento trascendental. Por eso, Eliseo pidió esencialmente a los discípulos de los profetas que guardaran silencio, permitiendo a Elías la tranquilidad necesaria para esta profunda reflexión. Luego hubo un periodo de pensamiento y reflexión. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acampó en Gilgal, ubicado en el borde oriental de Jericó, como se menciona en Josué 4 versículo 19. Gilgal marcó el punto de partida del viaje final de Elías. La siguiente parada fue Betel, un lugar asociado a la oración y que significa casa de Dios. Abraham había construido allí un altar y se reunía con frecuencia con el Señor, como se registra en Génesis 12 versículo 8. Desde Betel, Elías se dirigió a las colinas al este de la ciudad y plantó su tienda. Entre Betel al oeste y al este, edificó un altar al Señor. Allí invocó el nombre del Señor en momentos de búsqueda, lucha, entrega y preparación. La importancia de Betel radica en su conexión con Dios, donde Elías adoró y se comunicó con él repetidamente. Finalmente, Elías llegó al Jordán, lugar que no solo representaba la muerte física, sino que simbolizaba la muerte del ego. Allí Elías recordó los días en que había renunciado a su fuerza personal y muerto a sus propios deseos y planes. Con los años, este hombre de Tisbe ha aprendido a depender de Dios en lugar de depender de sí mismo. Había internalizado la lección de caminar en la fuerza del Señor en lugar de confiar en su propia habilidad. Elías había aprendido a someterse, esperar y obedecer. Esta negación del ego no es un rasgo natural, sino una virtud adquirida. Pocos lo fomentan y aún menos lo practican, especialmente entre aquellos que se sabe que son autosuficientes. Los profetas, en particular, se destacan por tener este temperamento. Lo que hace que los logros de Elías sean aún más notables es su flexibilidad en las manos de Dios, su voluntad de someterse al Todopoderoso. Bajo la sombra del Altísimo, alcanzó su cima, produciendo su mejor obra. Su vida ganó poder porque había llegado a un punto en el que podía abrazar la muerte de sus propios deseos siempre que resultara en la manifestación de la mayor gloria de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Así como Eliaíche encontró su destino final en Jordán, todos enfrentamos un destino similar en algún momento. Si bien la mayoría de nosotros no sabemos cuándo, inevitablemente llegaremos a ese Jordán personal. Además, hay una muerte del ego, una abnegación que necesitamos aprender. Esa muerte es una parte crucial de llevar nuestra cruz, tal como enseñó Jesús. Así como Elías aprendió a someterse y depender de Dios, también debemos abrazar la muerte de nuestros propios deseos y voluntades, priorizando la voluntad de Dios y la manifestación de su gloria. Ha llegado el momento de seguir a Cristo, como se menciona en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cuando finalmente asimilamos esta lección, la paz reina suprema. Al final de ese viaje, Eliseo y Elías intercambiaron palabras de despedida cuando llegaron a las orillas del Jordán, el destino final de Elías en la tierra. Eliseo expresó su resolución: vive el Señor, y vive tú, que no te dejaré.
Desde Gilgal, Elías había probado la lealtad de Eliseo, no necesariamente tratando de alejarlo, sino evaluando a su fiel compañero y futuro sucesor. Elías pareció sugerir que Eliseo podría no querer acompañarlo, considerando las paradas en Betel, Jericó y especialmente más allá del Jordán. Sin embargo, Eliseo se mantuvo firme al lado del anciano profeta. En la analogía del fútbol, cuando un defensor permanece cerca de un receptor durante su carrera para atrapar un pase, esto se conoce como anotar. Eliseo estaba marcando a Elías todo el tiempo, demostrando determinación y compromiso inquebrantables. Su lealtad era evidente e inquebrantable. Se mostró como un discípulo ejemplar, dispuesto a afrontar todos los desafíos en nombre de su maestro. La escena cambió abruptamente cuando llegaron a la orilla del Jordán. En el contexto de Segundo de Reyes capítulo 2 versículos 7 al 10, 50 hombres de los hijos de los profetas observaron desde lejos cómo Elías y Eliseo se acercaban al río. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, las cuales se abrieron, permitiéndoles cruzar con los pies secos. Después de cruzar, Elías le preguntó a Eliseo qué podía hacer por él antes de que se lo llevaran. Estos momentos finales simbolizaron no solo la separación física, sino también la transición de autoridad y el paso del manto profético de Elías a Eliseo. Eliseo demostró una devoción sin igual, siendo un amigo verdadero y leal. La relación entre Elías y Eliseo nos enseña sobre la importancia de tener amigos cercanos y leales que estén ahí en todo momento, ofreciendo aliento y apoyo. Además, la escena de la división de las aguas del Jordán es un testimonio del poder divino y la dirección sobrenatural que acompaña a los que siguen la voluntad de Dios. Eliseo respondió: «Te pido que haya una doble porción de tu espíritu sobre mí». Elías le dijo entonces a Eliseo que le había pedido algo difícil, pero que si lo viera cuando se lo llevaran, su pedido le sería concedido, de lo contrario no sería. Este milagro es comparable a lo que sucedió siglos antes, cuando Dios abrió milagrosamente el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran con los pies secos. Asimismo, las aguas del Jordán se abrieron para que Elías y Eliseo pasaran. Después de cruzar el Jordán, Elías se volvió hacia Eliseo y le preguntó qué podía hacer por él antes de irse. La solicitud inmediata de Eliseo es notable. Audazmente expresa su deseo de recibir una doble porción del espíritu de Elías, deseando tener el doble de capacidad para realizar milagros. La historia de Elías y Eliseo es un cautivador ejemplo de amistad, valentía e intervención divina. La narración enfatiza la importancia de tener amigos verdaderos y leales en nuestras vidas y revela la habilidad de Dios para lograr cosas extraordinarias a través de aquellos que buscan sinceramente su corazón. La petición de Eliseo sirve de estímulo para no tener miedo de pedirle a Dios grandes cosas. Nos recuerda que Dios nos invita a pedir y promete dar abundantemente. Es interesante notar que aunque Elías fue un profeta que logró grandes cosas, admitió que la petición de Eliseo era difícil. Sin embargo, ofreció una condición: si Eliseo lo viera cuando se lo llevaran, se le concedería la petición. Esta condición subraya la importancia de la visión espiritual y la conexión con Dios para recibir bendiciones y revelaciones especiales. La historia continúa, demostrando la determinación de Eliseo de mantener sus ojos fijos en Elías, seguro de que sería testigo de algo significativo. El relato de Elías y Eliseo es una lección de visión espiritual, valor y fe. Muestra que cuando nos acercamos a Dios con fe y determinación, podemos experimentar milagros y ver su poder obrando de maneras sorprendentes. Según Reyes, capítulo 2, versículo 11, mientras andaban y hablaban, ocurrió un hecho extraordinario. De repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció entre ellos.
Separó a los dos hombres y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Fue un momento realmente espectacular. La escena captura el entorno íntimo de Elías y Eliseo, amigos que caminan y hablan sin predicaciones o profecías inminentes. Un momento de auténtica cercanía. El carro de fuego y los caballos de fuego aparecieron de repente, y Elías fue llevado por el torbellino celestial, desapareciendo de la vista. Fue un ascenso rápido e instantáneo. Eliseo, al ver los carros de fuego, debió sentir una mezcla de asombro y admiración. Entonces un silbido precedió al torbellino que rápidamente envolvió a Elías hasta que desapareció de la vista de Eliseo. Ese fue un momento impresionante y misterioso. El asombro y la sorpresa de Eliseo se manifestaron cuando exclamó: Padre mío, el carro de Israel y su caballería. Después de eso, Elías ya no estaba allí. Eliseo rasgó sus propios vestidos de luto, recogió el manto de Elías, que se había caído, y volvió a la orilla del Jordán. Eliseo, ahora con el manto de Elías, golpeó las aguas del Jordán, diciendo: ¿Dónde está el Dios del Señor, el Dios de Elías? Las aguas se separaron, lo que le permitió cruzar de nuevo el río con los pies secos. Los hijos de los profetas, que estaban en Jericó, presenciaron esto y proclamaron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Esta narración marca el momento de la transferencia del manto profético de Elías a Eliseo. Eliseo estaba listo para asumir el legado y la responsabilidad de Elías. Asumió el papel de profeta, siguiendo los pasos de su mentor y amigo. La historia de Elías y Eliseo es un testimonio de la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones y el empoderamiento que Dios da a aquellos que buscan su presencia y guía. La historia nos inspira a todos, demostrando que Dios siempre tiene un plan y que su poder y presencia siempre están con nosotros, sin importar los desafíos que enfrentemos. Eliseo ejemplifica cómo aquellos que buscan a Dios con todo su corazón están equipados y capacitados para llevar a cabo su obra, y cómo el poder divino nunca se limita. Los invito a hacer una pausa y reflexionar sobre la poderosa historia de Elías y Eliseo. Esta narración nos enseña sobre la amistad, el coraje, la transferencia del legado y el plan constante de Dios a través de las generaciones. Nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito y que su poder siempre está disponible para aquellos que lo buscan en el corazón. Estas historias también nos animan a tener amigos verdaderos y leales en nuestro camino, ya no limitar nuestras peticiones a Dios, sino a buscar grandes cosas, así como Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Si te ha gustado esta reflexión y quieres seguir explorando temas espirituales e inspiradores, te invito a suscribirte a nuestro canal. No pierdas la oportunidad de recibir más contenido transformador y profundizar en temas de fe, sabiduría y crecimiento personal. Juntos, podemos recorrer este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Asegúrate de suscribirte y estar conectado a este viaje de conocimiento y reflexión.